número 3. El apóstol Pablo tenía algunas peticiones de oración con respecto a la iglesia de Tesalónica. En la primera carta, el apóstol Pablo nos menciona cómo es que el evangelio llegó a Tesalónica en grande prueba de tribulación y tantas cosas, y que la fe de ellos creció de tal manera que cuando él iba a diferentes lugares, él ya no tenía necesidad de predicar o decir más cosas, puesto que la fe y el entusiasmo de la iglesia de Tesalónica había prácticamente llenado su propia región y aún mucho más allá de su propia región. Pero de alguna manera Pablo escribe esta segunda carta. En algunas de ellas tiene que ver con el día del Señor y el hombre de pecado en el capítulo 2. Algunas instrucciones y algunas exhortaciones en el capítulo 2. Y en el capítulo 3, los primeros 5 versículos, hermanos, el apóstol Pablo tiene alguna lista de peticiones con respecto para la iglesia de Tesalónica, y que de alguna manera, hermanos, queremos que también sea nuestra petición para nosotros mismos, el hecho de poder ser bendecidos. Acuérdense que hemos aprendido, aunque el texto aparece en 2 Corintios, recuerden que todas estas cosas están para ejemplo para nosotros, y es la manera como está de ejemplo para cada uno de nosotros. Quiero que primeramente le demos lectura juntos a los versículos 1 al versículo número 5 de 2 a los Tesalonicenses, capítulo 3. ¿Estamos ahí listos, hermanos? Amén. Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Note cómo en esta porción, hermanos, están implícitas las peticiones que Pablo tenía a favor de la iglesia de Tesalónica. Por ejemplo, en el versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Pero les pide oración de una manera específica cuando les dice para que la palabra del Señor corra. Y es una metáfora la palabra correr, porque definitivamente la palabra no corre en el sentido literal, sino que se refiere al hecho de que la palabra del Señor fluya con mayor intensidad a los lugares donde el apóstol Pablo iba y predicaba el evangelio. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Cuando dice nosotros, no solamente se refiere por él, sino que se refiere a los que están compartiendo el evangelio de Jesucristo. Orad, dice, por nosotros, para que la palabra del Señor corra, pero también para que la palabra del Señor sea glorificada. La intención de Pablo, hermanos, es que el evangelio de Jesucristo pueda haber sido compartido en los lugares, pero que también la misma palabra del Señor Jesucristo sea glorificada. Y esto tiene que ver con el hecho, hermano, de que la gente reconociera que la palabra que Pablo predicaba era una palabra 100% verídica, era una palabra que no tenía mentira, era una palabra, hermanos, que tenía prácticamente toda la razón y todo el consejo de Dios. Así que Pablo quería que la iglesia orara por ellos de esa manera, para que la palabra del Señor corriera y para que su palabra fuera glorificada. Y luego les pone ejemplos para ellos mismos cuando le dice, así como lo fue entre vosotros. Esto significa entonces que la palabra del Señor corrió y fue glorificada en los mismos tesalonicenses, y era exactamente el mismo deseo que Pablo tenía cuando él fuera a otro lugar y compartir el evangelio. Pero luego dice en el versículo 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. Esto prácticamente significa, hermanos, aunque la palabra del Señor va a ser predicada y va a ser
va a ser glorificada en todos los lugares, no todos quieren abrazar la fe de Jesucristo y no todos realmente quieren el Evangelio de Jesucristo. No necesariamente se refiere fe a creer, sino fe en el sentido del Evangelio, fe en el sentido de la palabra del Señor. En la mañana oíamos un testimonio de gratitud de nuestra hermana Flor con respecto a la persona que le decía y le preguntaba, dígame, ¿qué debo de hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? Y me acordé lo que Felipe se acercó con el eunuco, ¿se acuerdan? Y aquel hombre estaba ahí leyendo la escritura y ¿qué dijo aquel hombre? Se le preguntó, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo podré entender si no hay nadie quien me explique? Y entonces dice la Biblia que subió al carro y comenzando de la escritura de Isaías, le empezó a compartir el Evangelio de Jesucristo. Para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero el hecho de que no sea de todos la fe, no podemos llegar a ser elitistas. La fe debe de ser compartida a toda la gente. El apóstol Pablo dice de la siguiente manera, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. Luego del versículo 3 dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Tiene que ver con el mismo versículo 2. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Versículo 4. Y tenemos esta confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis, tiempo presente, y haréis, tiempo futuro, lo que os he mandado. ¿Qué era lo que Pablo les había mandado? Que estuvieran orando por los predicadores, que estuvieran orando por ellos, que estuvieran orando por los misioneros para que el Evangelio de la fe pueda ser predicado y pueda ser glorificado y que la palabra del Señor pueda correr o pueda fluir con mucha intensidad en los lugares donde los misioneros están predicando. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis, es decir, en que están orando y que seguirán orando de acuerdo a lo que les he pedido. Y quiero llegar al versículo 5, donde quiero de alguna manera centrar mi mensaje de una manera muy sencilla en esta tarde. Y el versículo 5, por favor, ¿cómo dice? Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Esta es otra petición que Pablo tiene para ellos mismos. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Así que Pablo en este versículo, hermanos, está utilizando dos personas de la Trinidad, que es Dios y es el Señor Jesucristo. Cuando el texto dice, y el Señor encamine, la palabra encaminar, hermanos, significa enderezar totalmente. Es decir, que conforme vaya avanzando el tiempo, el camino de ustedes, el camino que llevan en el Señor, no sea un camino que por diferentes circunstancias pueda torcerse, sino que es un camino que debe de estar siempre enderezado de una manera total, y que el camino es el que les va a dirigir hacia dos cosas. Número 1, dice, y el Señor encamine vuestros corazones. Nuestros corazones deben de ser encaminados hacia dos cosas, según el texto. En primer lugar dice, ¿a qué cosa? Al amor de Dios. Al amor de Dios. No estamos hablando del apóstol Pablo, no está hablando del amor a Dios. ¿Se da cuenta cómo dice el texto? El texto no dice que el Señor encamine vuestros corazones al amor a Dios, sino al amor, ¿qué cosa dice?
de Dios. Y para que nuestros corazones puedan ser encaminados en el amor de Dios, entonces, en primer lugar, debemos entender el verdadero concepto del amor de Dios. Es decir, debemos tratar de entender cuál es el punto de vista que Dios tiene con respecto a lo que Él es amor. Muchos de nosotros, hermanos, pensamos que Dios no tiene por qué disciplinarme, que Dios no tiene por qué llamarme la atención, que Dios no tiene por qué hacerme absolutamente nada, porque Dios me ama. Y déjeme decirle que el amor de Dios está relacionado con tres cosas en tres textos. Número uno, Juan 3:16 se lo sabe. ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y con este texto, entonces, hermanos, yo puedo entender el verdadero concepto del amor de Dios, porque según Juan 3:16, el amor de Dios está relacionado con dar. Está relacionado con dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Y nosotros malinterpretamos el amor de Dios porque decimos, es que como Dios es amor, Él me va a dar. ¿No es cierto? Y no entendemos que el amor de Dios implica dar. Dios dio, nosotros también, como consecuencia, debemos entender que el concepto verdadero del amor de Dios es dar. Y si nosotros, hermanos, si nosotros somos hijos del Padre Celestial, debemos de tener parentesco con ese Padre. Nosotros tenemos un parentesco físico, nos parecemos a nuestros padres en los rasgos, ¿verdad? En los ojos, en el tono de voz, en los pelos chinos, en los pelos necios. De alguna o de otra manera nos parecemos a nuestros padres. Y no podemos decir yo no soy hijo de él, porque realmente nada más lo ven a uno y dicen efectivamente usted es hijo de él. ¿Por qué? Porque es prácticamente evidente. El texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. El concepto del amor de Dios es ese precisamente, dar. Y nosotros debemos aprender a darle a Dios. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, que sean encaminados vuestros corazones. Entonces debemos entender que el amor de Dios está relacionado con dar. Desde el libro de Génesis, desde el libro de los orígenes, hermanos, encontramos a un Dios que continuamente está dando. Continuamente está dando. Y nosotros debemos de tener ese parecido con nuestro Padre, en el sentido también de dar. Hay muchas cosas que podemos darle a Dios. Podemos darle dones, talentos, tiempo. ¿Qué más? Podemos darle a Dios habilidades. Podemos darle a Dios el tiempo para venir, oír su palabra. Debemos darle el tiempo en casa para dedicarlo también para Dios. Así que el amor está relacionado con dar. Lo primero que Dios desea es lo que dice el texto del Antiguo Testamento: dame, hijo mío, tu corazón. Y creo definitivamente, hermanos, que cuando Dios tiene el corazón de nosotros, prácticamente tendrá, ¿qué cosa? Todo lo demás. Todo lo demás. Pero también en Hebreos capítulo 12 y versículo 6, vamos a Hebreos capítulo 12 y el versículo 6 para ver con qué está relacionado también el amor no a Dios, sino el amor de Dios.
Hebreos capítulo 12. Y en el versículo 6, ¿lo tenemos? ¿Cómo dice el texto, hermanos? Al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cómo ve este texto? Yo no creo que Dios sea incapaz. Pero déjeme decirle que sí es capaz. Porque el texto está diciendo, porque el Señor al que ama disciplina. Entonces yo puedo entender cuando el apóstol Pablo dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Yo entiendo que el amor de Dios está relacionado con dar y que nosotros también debemos de ser exactamente lo mismo. Pero Hebreos capítulo 12 y versículo 6 me dice que el amor está relacionado con una disciplina de parte de Dios para nosotros. Porque el Señor al que ama disciplina. Y si me disciplina es ¿por qué, hermano? Entonces, porque me ama. ¿Y cuál será la evidencia de que me ama? La disciplina. Pero la mayoría de nosotros queremos de Dios las bendiciones y los regalos y tantas cosas. El día que Dios llega a disciplinarnos, muchas de las veces somos como los niños. Cuando el papá o la mamá los regañan o les pegan, ahí donde se les debe de pegar. Y luego en la noche todavía están hasta suspirando, ¿verdad? Ya pasó el trance y todo lo demás, pero ahí están. Y así somos muchos de nosotros cuando estamos siendo disciplinados por parte del Señor. De repente se oyen los suspiros. El amor de Dios, hermanos, está relacionado con la disciplina que Dios nos va a dar. El texto dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Mi pregunta es esta: ¿el Padre nos ha recibido como sus hijos? ¿Sí o no? Entonces, nos ha recibido como sus hijos con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. El texto del versículo 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, dice el apóstol, dice el escritor, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y les venerábamos, es decir, le dábamos respeto. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? El término espíritu significa de toda su creación. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El texto me dice entonces, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Y en Hebreos capítulo 12 y versículo 6 encuentro que el amor de Dios está relacionado con la disciplina. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo número 2. Versículo 15 al 17, usted lo conoce, pero vamos a buscar esta porción de la palabra. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno, esa frase si alguno, ahí cabemos algunos, ¿no es cierto? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, y empieza a dar una lista, los deseos de los ojos, tanto de la carne, y luego como la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Por qué? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, su testimonio permanecerá por siempre. Yo encuentro en 1 de Juan capítulo 2 y versículo 15 que el amor de Dios, hermanos, es un amor celoso. Es un amor celoso. Pero si Dios es santo, lo que siempre les he dicho, si Dios es santo, como consecuencia, ¿cómo es su celo? Su celo es santo. ¿Usted es celoso? ¿Usted es celosa? ¿Somos celosos? Ya verá quién viste. ¿Por qué viste para allá? ¿Por qué para allá? Y aprovecho para decir, si hay una relación de celos, no, eso no lleva a ningún término, a ningún puerto feliz. Los celos, como dice el apóstol, no son obra de Dios. Literalmente la Biblia dice que los celos son obra del diablo. Son obra del diablo. El texto del versículo 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Me está diciendo a mí el texto que el amor de Dios es un amor celoso. Dios lo quiere a usted y a mí solamente para quién, para Él. Y nosotros muchas de las veces le decimos a Dios: Señor, espérame un ratito, que yo voy a ir un ratito para el mundial. Voy a ir un ratito para el mundial y luego voy a regresar. Y luego de repente anda el creyente en el mundial y empieza a recibir la disciplina de parte de Dios, y luego el creyente dice: es que Dios no me ama. Es que cada creyente es responsable por sus propias decisiones y por sus propios actos. Segunda a los Tesalonicenses 3:5 dice: y el Señor encamine, es decir, enderece totalmente o dirija los corazones al amor de Dios. No estamos hablando del amor a Dios, sino del amor de Dios. Y en segundo lugar, vamos a 2 Tesalonicenses 3:5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. ¿Y luego qué dice? Y a la paciencia de Cristo. A la paciencia de Cristo. ¿Cuántas de las veces el Señor ha tenido paciencia con nosotros? ¿Ha tenido paciencia con alguno de ustedes? Conmigo sí. El texto dice que la petición de Pablo era que el Señor encamine nuestros corazones a la paciencia de Cristo. Entonces Cristo es paciente. Según el apóstol Pedro dice que el Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para quién? Para con
nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia no necesariamente es para los incrédulos, según el texto. La paciencia es para mí como hijo de Dios, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero vamos a ver en qué consiste, hermanos, la paciencia de Cristo. Vamos a ver primeramente dos textos. El primero de ellos está en Romanos 5:25. Vamos a Romanos capítulo 5 y el versículo número 25. 3. Capítulo 3 y el versículo 25. ¿Lo tienen? Desde el versículo 21 para llegar a este versículo 25. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, dice el texto, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Luego el texto en el 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, note, para manifestar en su justicia, en su justicia, a causa de haber pasado por alto, note, ¿cómo dice? ¿Qué cosa? En su paciencia los pecados pasados. ¿Qué significa pues esto, hermanos? ¿En qué consiste la paciencia de Cristo según este texto? En este texto encuentro que la paciencia de Cristo, hermanos, está relacionada con nuestra salvación, en primer lugar. Está relacionado con nuestra propia salvación. Porque tal vez a algunos de nosotros nos hablaron una vez, luego tal vez en otra ocasión, a lo mejor 3 veces, a lo mejor 4 veces, y a lo mejor en la primera ocasión no llegamos y rendimos nuestra vida a Jesucristo. Hemos tenido personas que durante años se ha estado orando por la salvación de ciertas personas, y que pasan los años y no ha sido salvo, y que pasan los años, hace poco, definitivamente, hermanos, hace poco, una persona relativamente en estos días pasados, a unas 2 o 3 semanas, se ganó para Cristo a una invitada de una hermana que venía, y que muchas de las veces yo hacía la invitación para tomar esta decisión por Cristo, y no había respuesta, hasta que un día definitivamente se fue a la casa de ella y se le compartió más directamente el Evangelio de Jesucristo. Y después de esa visita, ella fue salva y tiene el deseo de ser enseñada. A lo que voy es a lo siguiente, hermanos: ¿cuántas de las veces el Señor Jesucristo utilizó de paciencia para nuestra conversión? Utilizó de la paciencia para nuestra salvación, y aún después de nuestra salvación nos sigue teniendo paciencia, como dice el Evangelio de Lucas, lo que les compartí a los varones el jueves. ¿Para qué inutiliza más la tierra? Córtala. Luego el viñador dijo, déjala todavía este año, y si hubiere fruto está bien, y si no, tú sabes lo que haces. El Señor Jesucristo, hermanos, teniendo paciencia para nosotros. Y según segunda de Pedro 3:15, segunda de Pedro capítulo 3, segunda de Pedro capítulo 3 y el versículo 15, segunda de Pedro 3:15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor, ¿qué cosa es, hermanos? Es para salvación. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito.
el término, la primera parte del versículo me está diciendo de la misma manera que la paciencia de Cristo está relacionada con nuestra salvación. El término dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y eso me dice a mí entonces que si el Señor Jesucristo tuvo paciencia conmigo o tuvo paciencia con usted para llegar al camino de la salvación, y si ha estado orando por algunas personas, es necesario entonces que también nosotros tengamos paciencia. Pero como dijera alguien, pero no. Queremos que en la primera ocasión sea salvo o sea salvo. Y muchas de las veces hasta decimos, o lo pensamos o lo decimos, es que es tan fácil. No sé cómo no entiende, no sé cómo no comprende este camino tan sencillo de salvación. Pero alguien tuvo paciencia con nosotros. Y de la misma manera nosotros debemos aprender a tener paciencia con los demás. Santiago 5, 7 y 8, en segundo lugar ahí. Y termino con esto. Les dije que iba a ser un mensaje muy sencillito. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 7 y versículo 8. ¿Estamos ahí? Los textos dicen, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia, tanto la temprana como la tardía. El 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Estos dos textos yo puedo encontrar que la paciencia de Cristo es para esperar su venida. La paciencia de Cristo, hermanos, es para esperar su venida. Que la realidad es que no sabemos cuándo será. Solo sabemos que será como ladrón en la noche. Solo sabemos que será en un abrir y cerrar de ojos. Solo sabemos que un día volverá. Con la paciencia a la cual se refiere aquí el apóstol, no se refiere a una paciencia de simplemente estar con los brazos cruzados. Es una paciencia activa. Es una paciencia que denota, hermano, que denota que realmente nosotros esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. La verdad es que humanamente hablando, muchos de nosotros ya quisiéramos que venga Jesucristo, no tanto porque venga, sino porque ya no queremos seguir viendo tantas cosas. ¿No es cierto? Y solamente hay dos formas de ya no seguir viendo tantas cosas. Una, que Cristo venga, y otra, ¿cuál es? Que nosotros duramos. ¿Cuál qué? Así que la paciencia de Cristo, hermanos, está relacionada con esperar su venida. Ahora que hemos tratado de definir con otros textos de la palabra, vayamos nuevamente a 2 Tesalonicenses 3 y 5 y termino con esto. Vaya a esa pequeña porción de la palabra. 2 Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 5. ¿Lo leemos? Dice: Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de y a Cristo. la paciencia de Cristo. Así que ahora, con todos estos textos, podemos tener más o menos un panorama, no en su totalidad,
podemos tener más o menos un panorama donde hemos tratado de entender el verdadero concepto del amor de Dios y la verdadera paciencia de Cristo. Pablo dice: y el Señor encamine vuestros corazones. Que nuestros corazones no se desvíen de ese plan y de ese propósito de Dios, de su amor y de la paciencia de Jesucristo. Señor, gracias por darnos el tiempo para meditar en tu palabra. Encamina, sí, Señor, encamina nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, para conocer en tu palabra tu amor, para conocer en tu palabra la paciencia de nuestro Salvador para nosotros y para con los demás. Gracias, Dios, por darnos este tema sencillo de tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén.